Bombazo en el Real Madrid. El Real Madrid ya prepara el futuro de la portería. Y hay un nombre que empieza a ilusionar al madridismo. Hay noticias que, a simple vista, parecen un rumor más del mercado. Pero cuando hablamos del Real Madrid, ninguna información relacionada con la planificación deportiva puede tomarse a la ligera. Porque este club no ha construido su historia reaccionando a los acontecimientos. La ha construido anticipándose a ellos. Y eso es precisamente lo que vuelve a estar sobre la mesa. En las últimas horas ha comenzado a circular una información que apunta a que el Real Madrid ya habría localizado al guardameta que algún día podría recoger el testigo de Thibaut Courtois. No se trata de una operación inmediata. No significa que el belga esté cerca de marcharse. Tampoco implica que exista preocupación dentro de Valdebebas por el presente de la portería. Todo lo contrario. Si hay una posición que transmite tranquilidad al madridismo, es precisamente esa. Pero aquí aparece una pregunta que merece ser respondida. ¿Qué hace diferente al Real Madrid del resto de gigantes europeos? La respuesta es sencilla. Mientras muchos clubes buscan soluciones cuando aparecen los problemas, el Real Madrid lleva décadas preparando las soluciones mucho antes de que los problemas existan. Ese ha sido uno de los grandes secretos de Florentino Pérez. Pensar siempre dos movimientos por delante. No importa si hablamos del centro del campo, de la defensa, del ataque o de la portería. En la Casa Blanca nadie espera a que una leyenda anuncie su despedida para empezar a buscar un relevo. Cuando el mundo empieza a preguntarse quién será el siguiente, en el Santiago Bernabéu ese trabajo suele llevar meses, e incluso años, realizándose en silencio. Y precisamente por eso esta información tiene mucho sentido. Porque Thibaut Courtois no es un portero cualquiera. Estamos hablando de uno de los mejores guardametas que ha defendido este escudo. Un futbolista que cambió la historia reciente del Real Madrid. Muchos recordarán aquella inolvidable final de la Liga de Campeones frente al Liverpool. Aquella noche no fue simplemente una victoria. Fue una exhibición. Cada parada aumentaba la sensación de que el Real Madrid estaba protegido por un gigante. Los delanteros rivales lo intentaban desde todas las posiciones posibles. Remates dentro del área. Disparos lejanos. 1 contra 1. Balones desviados. Nada parecía suficiente para superar a Courtois. Aquella actuación terminó entrando directamente en la historia del club. Muchos madridistas la consideran una de las mejores exhibiciones individuales jamás vistas en una final europea. Y no es una exageración. Porque cuando un futbolista aparece en el momento más importante de todos y sostiene prácticamente él solo al equipo durante 90 minutos, deja de ser simplemente un gran jugador. Se convierte en historia. Desde entonces, Courtois no ha hecho otra cosa que reforzar su condición de referente absoluto. Incluso cuando llegaron las lesiones más complicadas de su carrera. Muchos futbolistas necesitan meses para recuperar la confianza. Otros jamás vuelven a ser los mismos. Pero el belga respondió como responden los grandes. Con trabajo. Con paciencia. Con personalidad. Y, sobre todo, demostrando que la camiseta del Real Madrid pesa menos cuando quien la lleva tiene carácter competitivo. Por eso, escuchar que el club piensa en un heredero puede sorprender a algunos aficionados. Pero no debería. Porque si existe una lección que la historia del Real Madrid ha enseñado una y otra vez es que nadie está por encima del escudo. Ni siquiera las mayores leyendas. Y eso no significa falta de respeto. Significa exactamente lo contrario. Respetar la historia del club consiste en garantizar que la excelencia nunca desaparezca. Eso ocurrió con Iker Casillas. Durante muchos años parecía imposible imaginar otro portero ocupando su lugar. Era el capitán. Era el símbolo. Era uno de los rostros más reconocibles del madridismo. Sin embargo, el fútbol siguió avanzando. Después apareció Keylor Navas. Y muchos dudaban. Algunos pensaban que jamás podría llenar un vacío tan enorme. La respuesta llegó sobre el césped. 3 Copas de Europa consecutivas terminaron convirtiendo al costarricense en una figura imprescindible de aquella generación. Cuando parecía que su etapa sería eterna, apareció otro movimiento que volvió a dividir opiniones. El fichaje de Thibaut Courtois. Las críticas fueron inmediatas. Había quien consideraba innecesario cambiar algo que funcionaba. Otros defendían que el belga era el mejor portero del mundo y que el Real Madrid no podía dejar escapar esa oportunidad. Con el paso del tiempo, la realidad habló por sí sola. Hoy prácticamente nadie discute aquella decisión. Porque el rendimiento de Courtois ha terminado justificando completamente la apuesta del club. Y aquí aparece uno de los principios que mejor definen al Real Madrid. La gratitud jamás puede confundirse con la inmovilidad. El club honra a sus leyendas. Las respeta. Las reconoce.
Pero también entiende que el fútbol nunca se detiene. Cada generación debe preparar a la siguiente. Esa es la única manera de seguir levantando títulos durante décadas. Y eso explica por qué el departamento deportivo continúa observando a los mejores talentos del mundo incluso cuando una posición parece completamente cubierta. No es desconfianza. Es responsabilidad. Porque encontrar un delantero extraordinario ya es complicado. Encontrar un centrocampista diferencial tampoco resulta sencillo. Pero localizar un portero capaz de soportar la presión del Santiago Bernabéu es una tarea todavía más difícil. No basta con realizar grandes paradas. No basta con tener buenos reflejos. En el Real Madrid hay algo que pesa más que cualquier cualidad técnica. El escudo. Hay futbolistas brillantes que destacan en otros equipos y que, sin embargo, jamás consiguen adaptarse a la exigencia de vestir de blanco. Cada error se multiplica. Cada actuación se analiza. Cada partido importante puede marcar una carrera para siempre. Por eso, cuando el club estudia posibles incorporaciones para una posición tan delicada como la portería, no solo observa el talento. Analiza la personalidad, la capacidad para competir, la fortaleza mental, la manera de reaccionar después de un fallo, el liderazgo, la serenidad, la comunicación con la defensa y, sobre todo, esa personalidad especial que solo poseen los futbolistas preparados para competir bajo la máxima presión. Según las informaciones que han aparecido en distintos medios, el Real Madrid ya estaría siguiendo de cerca a un guardameta con ese perfil. Conviene recordar que, por ahora, hablamos de informaciones periodísticas y no de una confirmación oficial por parte del club. Sin embargo, el simple hecho de que estos movimientos existan encaja perfectamente con la forma de trabajar que Florentino Pérez ha consolidado durante los últimos años. Porque si algo caracteriza a esta directiva es el silencio. Las grandes operaciones rara vez se anuncian con meses de antelación. Se preparan. Se estudian. Se valoran todos los escenarios. Y solo cuando llega el momento adecuado, el Real Madrid mueve ficha. Eso ya ha ocurrido en numerosas ocasiones. Mientras la prensa debatía otros nombres, el club trabajaba discretamente. Cuando parecía que un fichaje era imposible, terminaba cerrándose. Cuando todos miraban hacia un lado, Florentino Pérez ya estaba mirando hacia otro completamente diferente. Y quizá por eso esta noticia ha despertado tanto interés entre el madridismo. No porque Courtois haya dejado de ser el mejor. No porque exista una urgencia. Sino porque confirma una vez más que en el Real Madrid nunca se deja nada al azar. Sin embargo, hay un detalle que muchos aficionados están pasando por alto. Y ese detalle podría cambiar completamente la forma de interpretar esta información. El nombre que más gusta en el Real Madrid. ¿Y por qué podría ser el heredero perfecto de Courtois? Después de entender cómo trabaja el Real Madrid cuando se trata de planificar el futuro, llega el momento de hablar de lo que realmente ha despertado la curiosidad del madridismo. ¿Quién es ese guardameta que ha empezado a aparecer en la órbita del conjunto blanco? Según la información publicada por distintos medios, el nombre que ha llamado la atención de la dirección deportiva es Joan García, el joven portero español que ha firmado una progresión espectacular durante las últimas temporadas y que se ha convertido en uno de los futbolistas más seguidos por los grandes clubes europeos. Conviene hacer una aclaración importante. El Real Madrid no ha confirmado oficialmente ningún interés ni existe una operación cerrada. Todo lo que ha trascendido pertenece al terreno de las informaciones periodísticas y de los movimientos habituales del mercado. Pero precisamente porque el club acostumbra a trabajar con absoluta discreción, resulta lógico pensar que la dirección deportiva tenga elaborada una lista de posibles candidatos para el futuro de la portería. Y cuando se analiza el perfil de Joan García, resulta fácil comprender por qué aparece relacionado con el mejor club del mundo. No hablamos únicamente de un portero con grandes reflejos. Eso sería quedarse muy corto. Lo que más valoran quienes siguen de cerca su evolución es la tranquilidad que transmite incluso en los escenarios más complicados. Hay guardametas que realizan paradas espectaculares porque viven constantemente al límite. Joan García, en cambio, ofrece la sensación de controlar cada situación. No se precipita. No transmite nerviosismo. No pierde la concentración cuando el rival aumenta la presión. Y esa es una virtud que siempre ha tenido un valor enorme dentro del Real Madrid. Porque vestir esta camiseta significa convivir con partidos en los que apenas intervienes durante muchos minutos, hasta que, de repente, llega una ocasión decisiva que puede cambiar el destino de una eliminatoria. Eso lo sabe perfectamente Courtois. Durante años ha demostrado que un guardameta del Real Madrid debe estar preparado para aparecer exactamente cuando el equipo más lo necesita. No antes. No después. En el instante decisivo. Ese tipo de personalidad no se enseña. Se tiene.
Y muchos consideran que Joan García posee precisamente esa capacidad para soportar la presión. Otro aspecto que gusta especialmente es su margen de crecimiento. No hablamos de un futbolista que haya alcanzado ya su techo. Todo lo contrario. Su edad invita a pensar que todavía puede evolucionar muchísimo bajo la dirección de un cuerpo técnico acostumbrado a desarrollar talento de primer nivel. Ese detalle nunca pasa desapercibido para Florentino Pérez. La política deportiva del Real Madrid ha cambiado mucho durante los últimos años. Si antes el club acudía al mercado para fichar estrellas completamente consolidadas, ahora combina esa estrategia con otra igual de ambiciosa. Detectar antes que nadie a los jugadores destinados a marcar una época. Ha ocurrido con varios futbolistas jóvenes que hoy ya son piezas fundamentales del proyecto. El objetivo es evidente. Incorporar talento antes de que su precio resulte inalcanzable y permitir que ese talento crezca dentro del propio Real Madrid. Esa filosofía también puede aplicarse perfectamente a la portería. Porque el relevo de Courtois no tiene por qué producirse de forma inmediata. De hecho, todo apunta justamente a lo contrario. El internacional belga continúa ofreciendo un nivel extraordinario y sigue siendo uno de los líderes indiscutibles del vestuario. Además, la confianza que transmite a la defensa continúa siendo una de las grandes fortalezas del equipo. Nadie dentro del club parece cuestionar su condición de titular. Entonces, ¿por qué pensar ya en el futuro? Porque eso es exactamente lo que hace diferente al Real Madrid. Cuando otros clubes esperan hasta el último momento para buscar sustitutos, la Casa Blanca estudia todas las posibilidades con varios años de antelación. Eso reduce riesgos. Evita decisiones precipitadas. Y permite elegir con calma al futbolista que mejor encaja en el proyecto deportivo. No se trata únicamente de encontrar un gran portero. Se trata de encontrar al portero adecuado para defender el escudo más exigente del mundo. Y ahí aparece otro factor determinante. La personalidad. Porque cualquiera puede destacar en un equipo donde recibe 15 disparos por partido. La verdadera dificultad comienza cuando apenas tienes trabajo durante 80 minutos, y de repente, debes salvar una eliminatoria con una única intervención. Ese contexto cambia completamente la forma de entender la portería. No todos los guardametas están preparados para ello. Courtois sí lo estuvo. Casillas también. Keylor Navas demostró exactamente la misma fortaleza mental. Por eso el siguiente elegido deberá reunir algo más que cualidades técnicas. Necesitará personalidad, jerarquía, capacidad de liderazgo y una enorme fortaleza psicológica para convivir con una presión constante. Porque en el Real Madrid nunca basta con hacerlo bien. Siempre se exige hacerlo mejor que nadie. Precisamente por eso resulta tan interesante que el club observe perfiles jóvenes con margen de crecimiento. Si finalmente Joan García continúa desarrollándose al ritmo actual, podría convertirse en uno de los porteros más completos del panorama europeo. Pero entre esa posibilidad y un futuro fichaje todavía existe un largo camino. El mercado cambia muy deprisa. Las necesidades deportivas evolucionan. Las oportunidades aparecen cuando menos se esperan. Y el Real Madrid jamás toma una decisión únicamente porque un futbolista esté de moda. Cada incorporación responde a un análisis profundo. Se estudia el rendimiento, la evolución, el comportamiento competitivo, la adaptación al vestuario, la mentalidad y, por supuesto, el aspecto económico. Porque incluso tratándose del mejor club del mundo, Florentino Pérez ha demostrado durante los últimos años que no está dispuesto a entrar en operaciones que considere desproporcionadas. La sostenibilidad también forma parte del éxito deportivo. Quizá esa sea otra de las razones por las que el Real Madrid continúa siendo un referente. No ficha por impulso. Ficha cuando considera que ha llegado el momento exacto. Y si finalmente Joan García termina vistiendo de blanco algún día, será porque el club habrá llegado a la conclusión de que posee todas las condiciones necesarias para asumir semejante responsabilidad. Mientras tanto, el presente sigue teniendo un nombre muy claro. Thibaut Courtois. El guardameta que continúa defendiendo la portería del Real Madrid con la autoridad de los grandes. El futbolista que todavía ofrece garantías absolutas en las noches importantes. El líder silencioso que tantas veces ha sostenido al equipo cuando parecía imposible. Por eso nadie dentro del madridismo habla hoy de una sustitución inmediata. Se habla de planificación. Se habla de futuro. Se habla de proteger una posición que históricamente siempre ha estado ocupada por guardametas extraordinarios. Y esa diferencia es la que explica por qué el Real Madrid sigue marcando el camino. En el Santiago Bernabéu no se construyen proyectos pensando únicamente en la próxima temporada. Se construyen pensando en la próxima generación. Porque las leyendas pasan. Los futbolistas cambian.
Las etapas terminan. Pero el escudo permanece. Y mientras ese escudo siga siendo la máxima prioridad, el madridismo podrá mirar al futuro con la misma confianza con la que ha contemplado cada relevo histórico. Hoy ese futuro tiene un nombre que empieza a sonar con fuerza. Mañana quizá tenga otro. Lo verdaderamente importante es que el Real Madrid nunca dejará de prepararse para seguir siendo el referente del fútbol mundial. Porque esa ha sido siempre la diferencia entre los clubes grandes. Y el club más grande de todos. Recuerda dar al like, suscribirse al canal y dejarnos tus comentarios. Dale clic en la noticia que está en pantalla para saber todo sobre el Madrid.